Buenos días, tengan todos ustedes, sean ustedes bienvenidos a este evento coorganizado por la Asociación del Servicio Exterior Mexicana, en este momento presidida por el embajador David Nájera, quien nos acompaña, y por el Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales. Este último plataforma de estudios, de reflexión sobre las relaciones internacionales y asuntos globales, que está cumpliendo 20 años de haber sido fundado precisamente por el embajador Rosenthal, quien nos acompaña el día de hoy. Quiero agradecer especialmente a los coordinadores del libro que vamos a presentar el día de hoy, embajadores de Estados Unidos en México, Diplomacia de Crisis y Oportunidades, por haber aceptado presentar el libro en el seno de este evento coorganizado por la CEN y COMEXI. Es este libro que tengo aquí, espero que se vea algo, creo que está un poco, quizás la cámara no logra dar la resolución, que es un libro coordinado por Roberta Layú, Erika Pani, Paolo Riguzzi y María Celia Toro, que en 369 páginas nos presenta evidencia factual y de contexto sobre el papel que tuvieron en México 17 embajadores de los Estados Unidos, que en diversos momentos han contribuido no solamente a tejer una relación de suyo muy compleja y a apunar hacia la historia de la diplomacia entre nuestros países, sino más allá que esto, influir en la historia de México en un sentido amplio. Son testimonios con apreciaciones, actitudes, textos de estos embajadores de Estados Unidos frente a México en esta relación asimétrica y llena de oportunidades, al mismo tiempo de complejidades. Para hablar de este libro, tenemos el privilegio de contar con dos extraordinarios comentaristas, el embajador Andrés Rosenthal y el maestro Rafael Rojas, así como también con dos de las coordinadoras del libro, Celia Toro y Erika Pani, que intervendrán a lo largo de los siguientes minutos para darnos sus comentarios y, en el caso de Celia y Erika, seguramente referirnos las razones del libro, los retos que tuvieron en el desarrollo del libro, y algunas reflexiones finales. Le quisiera pasar la palabra al embajador David Nájera para que, si está de acuerdo, procedamos con la presentación de quienes nos acompañan. De nuevo, muy bienvenidos y muchas gracias. Adelante, David, por favor. Muchas gracias, Sergio. Bienvenidos todos. Es una gran oportunidad y un honor para la Asociación del Servicio Exterior Mexicano poder apoyar esta presentación que anfitrionea COMEXI. No solo es una pléyade de autores de gran calado en la reflexión de la política exterior de México. La presencia del embajador Rosenthal, sin duda, con su experiencia, nos dará también unos puntos de vista sustantivos, así como el análisis del doctor Rojas. No nos extendemos en la presentación individual de cada uno de los autores, pero les invitamos a que consulten el libro. Creo que es importante destacar en la historiografía de la política exterior mexicana, si bien hay trabajos académicos como este, hay muy pocos trabajos de memorias personales de los actores directos. Y a veces hemos sabido de aspectos de la relación bilateral por las memorias justo de los embajadores estadounidenses, y hay poco de los nuestros. De esta manera, creo que este esfuerzo editorial del Colegio de México, la Secretaría de Relaciones Exteriores, viene a llenar un vacío, y es tentador y propositivo tanto para estudiosos como para estudiantes lo que está en sus páginas, porque es una reflexión de algo que todos los días en la prensa mexicana, en los comentarios, en las reflexiones intelectuales, está presente, la relación México-Estados Unidos. Y tenemos pocos elementos, digamos, metodológicamente estructurados, pero tenemos muchos comentarios y casi todos tenemos algo que opinar sobre los actores y los hechos que han sucedido en esta relación bilateral. De tal manera que este libro nos parece que llena un vacío y da un punto de referencia importante para que las discusiones y los análisis cuenten con mejores elementos fácticos de lo que ha sido la relación más compleja de México, y aunque Estados Unidos a veces parece no creerlo, la más compleja para ellos también. Y creo que este es un punto muy importante, y con esto concluyo el hecho de que parece obvio, tenemos que asumir que esta es nuestra relación
más propositiva, más retadora, más compleja, y creo que es importante hacer que en Estados Unidos también así la vean. Bienvenidos todos y disfruten de esta presentación. Muchas gracias. Muchas gracias. Pues damos inicio con el comentario del embajador Rosenthal. Por favor, señor embajador. Muchas gracias, Sergio y David, y gracias a la SEM y a Comexi por organizar esta presentación. Yo empezaría por decir que a mí me fascinó la lectura del libro. Creo que a lo largo de los años yo había tenido la oportunidad de leer algunas breves memorias de algunos de los embajadores más recientes, por ejemplo el de Jeffrey Davidow sobre el puercoespín, el oso y el puercoespín, pero nunca reunido en un solo volumen, en una sola obra, la cantidad de información de fuentes muy categóricas respecto a lo que estos embajadores que escogieron los editores hubieran pensado, hubieran hecho y hubieran escrito a lo largo de sus gestiones o después de sus gestiones. Entonces, la verdad es que desde el punto de vista histórico y documental, esto es una gran contribución al acervo que yo llamaría diplomático internacional de México, con una muy rigurosa, es muy riguroso esfuerzo académico para plasmar en estos capítulos de cada uno de estos representantes de Estados Unidos en México sus actuaciones y sobre todo la apreciación de cuál fue la misión principal que tuvieron durante sus gestiones. Entonces, yo dividiría mis comentarios en dos partes. Una, la parte histórica, que no me tocó ni a mí ni a ninguno de los que estamos aquí vivir, y la parte que sí me tocó a mí y a algunos de los que están, incluyendo a Sergio Alcocer, David, y los académicos, presenciar en vivo durante nuestras vidas y durante nuestras gestiones como servidores públicos, tanto Sergio, David y el que les habla. En la parte histórica, muy bien explicado al principio por qué se escogieron a los ministros plenipotenciarios, que la mayoría todavía eran ministros, por qué se escogió a los que se escogieron. Yo creo que uno puede discutir respecto a la selección. A mí me llamó la atención que hayan excluido desde el principio a uno de los enviados pues más polémicos y más complejos que tuvo Estados Unidos en México, que es Henry Lane Wilson, pero entiendo que había una razón de fondo para tratar de cubrir el periodo histórico desde nuestra independencia más o menos hasta la Segunda Guerra Mundial, con un elenco de representantes que tuvieran una razón especial por la actuación que tuvieron en México, por la coyuntura que México estaba viviendo en el momento, por las injerencias que algunos de ellos, casi la mayoría de ellos, tuvieron en la política nacional doméstica del país, y la importancia que tuvieron como representantes de nuestro vecino y, como dice el embajador Nájera, nuestro principal, comillas, problema, junto con nuestras principales oportunidades de interacción con ellos.
Es muy conocido que en distintas épocas de la historia diplomática de nuestro país, los embajadores han jugado papeles muy diferentes. Han habido embajadores que han llevado plenamente la gestión de la política exterior, sobre todo en épocas anteriores a la Segunda Guerra Mundial, y otros que realmente han sido más observadores que actores y que han sido quienes interpretan en forma muy directa las instrucciones que reciben de sus jefes en Washington. Es el caso, creo, de los representantes que se reseñan desde la independencia hasta la Segunda Guerra Mundial, que muchos de ellos, por lo que aprendí al leer los capítulos respectivos, tomaron iniciativas de política exterior de los Estados Unidos al margen de lo que habían recibido como instrucciones antes de partir. Y hay que reconocer que mucho tiene que ver en esto el tema de la comunicación, el tema de que en esas épocas era difícil comunicarse, no había todos los instrumentos tecnológicos que hoy tenemos para poder ejercer el oficio de diplomático, y por lo tanto salían con instrucciones ya sea de sus presidentes o de sus secretarios de Relaciones Exteriores, y poca información fluía entre la misión en México y Washington a raíz de eso, a menos de que hubiera un tema específico, una crisis, un asunto que se quería manejar. Esto me hizo recordar de las memorias de Pablo Neruda, cuando nos explica que cuando fue enviado como representante de Chile a Birmania, tardó 3 meses en llegar a su adscripción, y cuando llegó, las cartas credenciales que traían el nombre de un presidente chileno que ya no era, y de un rey de Myanmar que tampoco era, y entonces tuvo que esperar varios meses para que le mandaran nuevas cartas credenciales con los nombres correctos. Entonces, en esa época, hablando, digamos, de principios del siglo XIX hasta mediados del XX, la comunicación era difícil o esporádica. Y por lo tanto vemos, y aprendí mucho de la lectura de los capítulos respectivos, que los representantes diplomáticos americanos en muchas ocasiones tomaban iniciativas propias, llevaban a cabo su misión conforme a su visión de cómo debería ser, más que con instrucciones muy precisas durante sus gestiones desde Washington. Una característica en común que me pareció a mí muy interesante es que en ese periodo era clarísima la intención y la instrucción que se daban a los representantes diplomáticos de los Estados Unidos de que su primerísima prioridad era defender los intereses de los americanos en México. Ese era el non plus ultra, si quieren, de el pliego de instrucciones. Muchos de ellos lo hicieron cabalmente con su interacción con las autoridades mexicanas, algunos con mayor y otros con menor éxito, pero la verdad es que esa era la prioridad absoluta de su gestión, si es que puede uno encontrar un hilo común entre ellos. Ya después de la Segunda Guerra Mundial cambian un poco las cosas, hay más comunicación evidentemente, México adquiere
durante la guerra y poco antes de la guerra, un perfil mucho, diría yo, diferente frente a Estados Unidos, sobre todo como potencial actor dentro de la guerra, dentro de las alianzas que se habían establecido, y por lo tanto Estados Unidos ve a México con mayor preocupación frente a lo que está pasando en el teatro bélico europeo y al final asiático. Y a partir de entonces, y yendo hacia el último de los embajadores que reseña el libro y el último capítulo, se ve que la misión de los embajadores se amplía enormemente a temas mucho más allá de la defensa de los intereses de sus conciudadanos en México, y empiezan a tener una actuación que abarca, pues evidentemente, los temas geopolíticos, los temas comerciales, los temas sociales, los temas de la migración mexicana hacia Estados Unidos y otros temas que amplían considerablemente sus radios de acción, y por lo tanto cambian fundamentalmente el carácter mismo de la misión que se les encarga. A mí me gustó muchísimo leer, evidentemente, sobre los embajadores que yo conocí personalmente y con los que yo interactué, siendo primero director general para América del Norte en la Cancillería, y por lo tanto, antes de que se creara la subsecretaría correspondiente, la responsabilidad principal de la relación bilateral, y después como subsecretario para América del Norte en la segunda mitad del sexenio del presidente Salinas. Yo me regocijé leyendo algunas de las semblanzas y de los perfiles que se hicieron en el libro sobre esos embajadores, empezando pues quizás el primero que yo conocí, que no forma parte del libro, fue el embajador Joba, probablemente el primer hispanoamericano que es designado embajador en México, un hombre que yo diría sin pelos en la lengua, que había creado no solo polémica en México, pero también como embajador representante permanente ante la OEA en Washington, que me tocó a mí ser colega de él, yo no como embajador, pero como segundo de a bordo en la misión ante la OEA. Y de ahí en adelante, pues los embajadores que fueron mis contrapartes, si quiere uno, aquí en la Ciudad de México, algunos de los cuales sentí muy enchufados en el diseño y en la ejecución de la política de los Estados Unidos hacia nuestro país, otros un poco menos. Pongo como ejemplo otro embajador que no fue incluido, el embajador Nava, también embajador hispanoamericano, que realmente pasó, yo creo, más o menos desapercibido durante su gestión en México, pero acabando con el capítulo sobre el embajador Pascual, que sí me pareció muy bien estructurado, muy bien comentado respecto a las razones por las cuales eventualmente el presidente de México tuvo que pedir su remoción y él renuncia al puesto. Entonces, para resumir, esta es una enormemente grata y bienvenida colaboración y contribución a la historia diplomática internacional de México. En particular, el haber reunido todo esto en un solo volumen
le crea y le da vida a toda esta sucesión de representantes, y yo me quiero unir a la felicitación a las editoras y al editor por haber hecho este trabajo, al Colegio de México y a la Cancillería por haberlo publicado, y muy particularmente a las dos editoras y contribuyentes que están aquí en este evento el día de hoy, Celia y Erika. Con eso concluyo esta presentación inicial y dejo para más adelante algunos comentarios si es que hay tiempo. Muchas gracias, embajador Rosenthal. Le pasaríamos ahora la palabra al profesor doctor Rafael Rojas. Antes de que tome el micrófono, quisiera comentar que hemos puesto en el chat la liga directa al libro para que lo puedan descargar gratuitamente en el portal del Colegio de México, de manera que aquellos que no tengan la posibilidad de conseguirlo físicamente, yo tengo el privilegio de que Celia me lo mandó, además dedicado, cosa que le agradezco, pues lo puedan bajar desde la página del colegio. Adelante, Rafael, por favor. Sí, muchas gracias y muchas gracias al COMEXI por haberme invitado a comentar este libro que al igual que el embajador Rosenthal he disfrutado mucho y he aprendido mucho con él desde que lo leí hace algunas semanas o un mes y medio o algo así. Es, como sabemos, ya se dijo, un libro coordinado por la embajadora Roberta Layuz y los investigadores del Colegio de México, María Celia Toro, Erika Pani, Paolo Riguzzi. Es editado a su vez por el Colmex y la Secretaría de Relaciones Exteriores, y yo diría que es de gran interés histórico, pero también de interés para el presente, para pensar el presente y el futuro inmediato de las relaciones entre Estados Unidos y México. Yo diría que se trata de un ejercicio de narrar e interpretar la historia de la relación bilateral de México y Estados Unidos a través de semblanzas de ministros, embajadores o representantes de Washington en México, y agregaría que no solo son semblanzas, sino son captaciones o fotografías, ¿verdad?, de momentos estelares en esa relación bilateral, momentos en los que se producen diferendos o acuerdos, fricciones, a veces fricciones y a veces también negociaciones y entendimientos exitosos. Desde un punto de vista metodológico, también quiero destacar que es un buen ejercicio de colaboración entre historiadores y estudiosos de las relaciones internacionales e incluso de diplomáticos. Entonces, me parece que es de gran pertinencia, porque muchas veces, como sabemos, en el campo académico y de las ciencias sociales nos encerramos en cada una de las disciplinas y rehuimos este tipo de diálogo, ¿verdad?, que puede ser muy fructífero y provechoso. Como se dijo, son 17 embajadores que están los estudiados, que no son, por supuesto, todos los representantes de Washington en México, que en 200 años de relaciones diplomáticas, yo calculo que deben ser más o menos un poquito más de 70 o algo así, o entre 70 y 80 embajadores en total. Creo que esta condición bicentenaria de la relación entre Estados Unidos y México es muy relevante, porque como anotaré al final de mi comentario, me parece que explica en buena medida el proceso de aprendizaje diplomático que se produce en 2 siglos, ¿no? Y que explica que en momentos de crisis haya esa capacidad de entendimiento que el libro muestra. O sea, no están todos, naturalmente, los embajadores, pero están, como decía, los que asumieron misiones decisivas para la historia del vínculo bilateral. Casi todos, claro, porque los coordinadores del volumen, como ya adelantaba el embajador Rosenthal, excluyeron a Henry Lane Wilson, un diplomático, por cierto, que no era un improvisado en la carrera en el servicio exterior de los Estados Unidos, porque había representado a Washington en Chile y en Bélgica entre 1897 y 1910.
el año en que llega a México. Ahora, a mí me llamó muchísimo la atención, y es una de las primeras lecciones que saco del libro, es las razones por las cuales se excluye a Wilson. No son las razones tradicionales por las cuales la representación de Wilson o el lugar de Wilson en la historia bilateral es tan negativo, ¿verdad? Recordemos, Wilson fue un diplomático que se identificó mucho con Porfirio Díaz. En buena medida era mucho más afín a la corriente expansionista de Roosevelt y de Taft que naturalmente a la corriente diplomática y de la política exterior norteamericana que comienza con la presidencia de Woodrow Wilson. Y como sabemos, este embajador acabó conspirando contra el presidente Francisco I. Madero en 1913 y respaldando la dictadura de Victoriano Huerta. Ahora, ¿cómo se explica la exclusión? Bueno, no se explica como un acto de justicia retroactiva, es decir, vamos a excluir a Wilson porque no merece estar en este libro, sino de coherencia histórica. Y es aquí donde está el argumento, creo yo, de mayor peso. Los compiladores no entienden la gestión final de Wilson rechazada por su propio presidente, ¿verdad? Y su sucesor, John Lind, también rechazó la gestión de Wilson en México. No la entienden como representativa de la diplomacia estadounidense y específicamente de la diplomacia estadounidense en México. Y esta imagen me parece que cuestiona muy eficazmente este estereotipo del embajador americano como procónsul del imperio, ¿verdad? Que es la visión que predomina, yo diría que en los relatos más ideológicos de la historia interamericana. Todavía sigue siendo una imagen muy poderosa en alguna parte de la historiografía latinoamericana y caribeña. Entonces, dado que la selección busca localizar al embajador en un conflicto, o en un momento definitorio de la historia bilateral, es muy lógico que comience con la misión de Poinsett, Joel Poinsett, el primer ministro plenipotenciario designado en Washington, que está muy bien retratado por Ana Rosa Suárez. Este ministro, como sabemos, fue fundamental para la experiencia de la Primera República Federal durante los gobiernos de Guadalupe Victoria y, muy brevemente, el gobierno de Vicente Guerrero. Como sabemos, él apoyó muy abiertamente la logia masónica yorquina. Es un primer caso de intervención en la política doméstica mexicana de intervención muy agresiva, pero es curioso que no siempre se destaca en la historiografía, pero lo hace Ana Rosa Suárez ahí, que esa intervención es a favor de la corriente, podríamos decir, más radical, plebeya, le llaman algunos historiadores, del primer republicanismo mexicano, que era la que conducían los masones yorquinos, como Lorenzo de Zavala, por ejemplo, que fue muy cercano al embajador Poinsett. Claro, también desarrolla Ana Rosa Suárez otra dimensión que creo yo que es también característica de casi todos los embajadores aquí retratados, y es que la relación bilateral o la política exterior de Estados Unidos hacia México no es nunca únicamente o exactamente bilateral. Es decir, siempre toma en cuenta otros actores regionales, y en eso la misión de Poinsett fue muy importante, porque uno de sus mandatos era tratar de evitar que la independencia se expandiera hacia el Caribe, y él tuvo un papel muy importante en una serie de presiones o disuasiones a los gobiernos de Guadalupe Victoria y de Vicente Guerrero para evitar que no llevaran la independencia a Cuba y Puerto Rico, que era un proyecto que se manejaba mucho entonces. Nicholas Trist es otro embajador el que le toca el desenlace de la guerra del 47 y el tratado Guadalupe-Hidalgo. En la semblanza que se le dedica en el libro es muy revelador que estuvo muy lejos de ser la peor variante del expansionismo norteamericano, ¿verdad? Que en esos momentos de la doctrina del destino manifiesto regía en buena medida la política exterior de Estados Unidos hacia América Latina y el Caribe. En el ensayo sobre Trist, Amy Greenberg comenta la resistencia del embajador al presidente James Polk, que anhelaba, quería
avanzar en el proyecto anexionista incorporando Baja California, Sonora y Chihuahua, y que llegó a ordenar la suspensión del embajador, y en una actitud que yo creo que hasta entonces no habíamos visto en la diplomacia norteamericana. Trist objetó su retiro y logró la firma del Tratado Guadalupe Hidalgo en febrero de 1848. Muy diferente, creo yo, y se establece muy bien el contraste aquí, es el retrato que hace Marcela Terrazas de la gestión de James Gadsden, el que negoció el Tratado de la Mesilla en 1854, buscando siempre la mayor expansión territorial posible. Y también los contrastes, creo, este tipo de contrapuntos, ¿no?, entre un embajador y el otro, que por cierto refleja muy bien también las tensiones dentro de la política doméstica norteamericana. Es decir, este es un libro en el que uno aprende mucho de la historia de la relación bilateral, pero también de la historia de México y de la historia de Estados Unidos, ¿no? Esos contrastes, por ejemplo, decía que se acentúan en periodos de cambio político como la reforma y la revolución, están muy bien presentados en el libro, con los casos de embajadores como John Forsyth, Robert McLean, Thomas Crown, Henry Fletcher, Murrow, Daniels. Estos son los estudiados por Erika Pani, Luis Barrón, María del Carmen Collado y Paolo Riguzzi, que como sabemos estos son los embajadores típicos que deben acomodar o más bien hacer una lectura precisa de los intereses nacionales de Estados Unidos en la alianza geopolítica con México, ¿verdad?, en momentos tan conflictivos. El ensayo de Paolo Riguzzi sobre Daniels, por ejemplo, que enfrentó la ley de expropiación de 1936 y la nacionalización petrolera del 38 durante el gobierno de Lázaro Cárdenas, lo mismo que el de Ana Covarrubias, que es un retrato brillante de Thomas Mann, el embajador que asimiló el posicionamiento de López Mateos contra el bloqueo y la expulsión de Cuba de la OEA, señala, me parece, un ajuste en la historia diplomática bilateral que tiene que ver naturalmente con el arranque de la Guerra Fría. O sea, entonces, si bien la asimetría de poderes continuaba, y podemos decir que continuaba tanto en el cardenismo como en el postcardenismo inmediato, ya con la Guerra Fría, Washington se ve obligado a ceder porciones de su hegemonía regional en el trato con México. Y eso lo captan muy bien tanto Paolo Riguzzi como Ana Covarrubias en sus ensayos, ¿no? Entonces, la historia que cuenta este libro a través de los embajadores de Estados Unidos en México no reproduce pasivamente, como decía antes, en relación con Wilson, estas imágenes o estos estereotipos del imperio voraz por un lado y el pequeño país latinoamericano, o más bien el mediano país latinoamericano, que es la víctima siempre del expansionismo de este imperio. O sea, los autores, o sea, nunca, creo yo, se pierde de vista la asimetría estructural, el desencuentro de intereses, ¿verdad? Incluso el propio expansionismo juega un papel importante tanto en el siglo XIX y el intervencionismo se destaca mucho en el siglo XX entre la revolución y el cardenismo, pero en algún momento, recordemos, el propio canciller Marcelo Ebrard en el prólogo no define a los embajadores como rivales o enemigos, sino como interlocutores de México. Eso me pareció muy notable y otra vez muy contrastante en relación con la historia diplomática de América Latina y el Caribe en relación con los Estados Unidos. Entonces, los grandes momentos de la historia bilateral están aquí en este libro, o sea, el nacimiento de la Primera República Federal en el contexto de la doctrina Monroe, por ejemplo, el reajuste territorial que produjo la guerra del 47, la lucha entre liberales y conservadores, el imperio de Maximiliano, la República restaurada y el porfiriato, la revolución y la postrevolución, el cardenismo y el postcardenismo, la crisis. Eso es muy interesante cómo se refleja la crisis del sistema en los años 80 a través de los retratos de embajadores
el relanzamiento, esto llega hasta el relanzamiento del vínculo con el NAFTA durante la presidencia de Carlos Salinas de Gortari, hasta la iniciativa Mérida y las revelaciones de Wikileaks durante la misión de Carlos Pascual bajo la presidencia de Felipe Calderón, que en este ensayo que ya mencionaba el embajador Rosenthal, que corre a cargo de Celia Toro y Mario Arriagada. Entonces, la historia que cuenta este libro inevitablemente está inconclusa, pues ya que después de la misión de Pascual han venido otras, por ejemplo, como la de Roberta Jacobson en los años finales de la presidencia de Barack Obama y el arranque de la turbulenta gestión de Donald Trump. Ahí habría un capítulo para una edición, un capítulo más para una posible edición futura, reedición de este libro, o la actual misión de Ken Salazar, que como sabemos es un diplomático con mucho protagonismo en la vida pública mexicana. Sin embargo, yo diría, para ir concluyendo, que las claves o incluso las diversas posibilidades de conflicto y entendimiento que determinan el margen de maniobra de los embajadores están descritas en este libro. O sea, difícilmente, creo yo, la historia bilateral regrese a momentos de la misma conflictividad, ¿verdad? Los de los mediados del siglo XIX o de la revolución o la nacionalización petrolera. Pero claro, es cierto que se abren nuevas zonas de conflicto, ¿verdad? O permanecen nuevas zonas de conflicto como las que tienen que ver con el narcotráfico, la migración, el medio ambiente. Pero esa conflictividad me parece no desemboca en diferendos, ¿verdad? De la misma profundidad que los que se describen en este libro. Parece haberse producido, esto que mencionaba al principio, un aprendizaje diplomático mutuo de 2 siglos en la relación bilateral entre México y Estados Unidos, que no se manifiesta de la misma manera en las relaciones, yo diría, de Washington con otros países latinoamericanos y caribeños. Y diría para cerrar ya y ponerlo sobre el debate también, que la última prueba de continuidad del vínculo bilateral ha tenido lugar con la reorientación ideológica y política que está produciendo el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Lo que hemos observado en los últimos años ha sido muy aleccionador, ya que el gobierno mexicano ha podido mantener una interlocución fluida y un alto nivel de intercambio y negociación, tanto con la administración de Donald Trump como con la de Joe Biden. Y con esto cierro. Tal vez se podría, a partir de ahí, establecer un contraste, digamos, entre el estado actual de las relaciones entre Estados Unidos y México y el de los años, digamos, más calientes de la Guerra Fría en el Caribe y Centroamérica, primero en los años de López Mateos y Díaz Ordaz en relación con Cuba y luego en tiempos de Echeverría y López Portillo con la Revolución Sandinista, por ejemplo, y las guerrillas centroamericanas, especialmente al final, bajo la presidencia de Ronald Reagan. Y aquí, claro, lo que entraría en cuestión es qué tanto avanzaría México, el México actual, con este gobierno, en un rol activo en América Latina y el Caribe, como para tocar, digamos, intereses de Estados Unidos, digamos, y que el conflicto vuelva a incrementarse, no necesariamente en el vínculo bilateral, sino otra vez en el involucramiento de otros actores regionales y hemisféricos en esa relación bilateral ya bicentenaria. Gracias. Para continuar, muchas gracias, doctor Rojas. Para continuar, ahora habrá 2 intervenciones que tienen que ver con el trabajo de la coordinación del libro, obviamente sus contenidos, y me gustaría, si es posible, primero la doctora Erika Pani, si nos da sus puntos de vista. Yo sugiero, por supuesto, en plena libertad, que compartirnos un poco de la mecánica de estructurar el trabajo. Usted con fuentes históricas y yo creo que la otra parte con Celia, más con algunos actores vivos, al menos del lado mexicano. Creo que es un enfoque, obviamente, una estructura pues, distinta para armar el libro y creo que sería interesante para el público comprender un poco esta parte también de cómo abordaron el aspecto de las fuentes históricas y después
después también cómo vino el reto cuando aún hay fuentes vivas que hacer referencia. Muchas gracias. Bienvenida, doctora Pani, por favor. Al contrario, muchísimas gracias a COMEXI, a la SEM, al doctor Alcocer, al embajador Nájera y bueno, sobre todo a los dos lectores de esta presentación, que siempre es una enorme satisfacción cuando lo que uno está tratando de transmitir a través de una investigación es captado por los lectores de manera tan sensible. Realmente me da un enorme gusto haberlos escuchado hoy, estar con ustedes, con todos los que nos acompañan para poder conversar sobre esta publicación que en el colegio recibimos con gran ilusión, ¿no? Fue una invitación de Cancillería de reunir a politólogos, internacionalistas, historiadores y diplomáticos a reflexionar sobre esta relación bicentenaria entre México y Estados Unidos, ¿no? Relación, por un lado, esencial para nuestro país y, por otro lado, ¿no? tremendamente contenciosa. Y yo diría que la decisión de cómo acercarnos a esta relación y arrojar luz sobre su historia, su desarrollo, sus desafíos en el presente y en el futuro. Y decidimos que valdría la pena centrarnos en esos momentos de crisis en que se amarran estos nudos problemáticos que obligan a replantear la relación, cambiar los términos y tratar de entender el papel que desempeñan en esto los representantes del gobierno de Washington en México. Y por eso escogimos estos 17 embajadores y no a todos. Y bueno, Rafa ya explicó muy bien por qué dejamos fuera a Henry Lane Wilson, que es un poco el prototipo del embajador, pero creo que es un poco la caricatura del trabajo diplomático en México y por eso lo dejamos fuera, pero fue un asunto polémico desde el inicio de las discusiones. Creo que ahí se impusieron los historiadores frente a nuestros colegas de otras disciplinas. Les echamos montón, me temo. Y bueno, creo que fue una experiencia valiosísima en términos de estas diferencias que plantea el embajador Nájera, ¿no? El trabajar con fuentes, decía el doctor Rosenthal, el embajador Rosenthal, las fuentes disponibles, las memorias, las entrevistas, que es un asunto riquísimo y que además plantean problemas en el buen sentido de la palabra, en cuanto a desafíos de interpretación muy distintos según qué es lo que está uno leyendo, acercándonos a estos testimonios. Y bueno, pedirles a los colegas de Cancillería de la SEM que por favor dejen sus testimonios para los analistas y los historiadores del futuro. Y bueno, una retroalimentación muy fértil desde estas distintas miradas, creo, para entender una relación marcada por, digamos, estructuras tan fuertes, ¿no? La vecindad, la problemática de la frontera, la simetría, y sin embargo, la importancia del factor humano y del quehacer diplomático, ¿no? Yo creo que eso es algo que nos llevamos, que aprendimos muchísimo los que participamos en la factura del volumen y esperamos que los lectores también. Pues muchísimas gracias por estar hoy con nosotros, echando a andar, espero, esta discusión. Muchísimas gracias, doctora Pani. Ahora le pediría a la maestra Toro si nos comparte también su experiencia de trabajar en este libro. Ella ha trabajado docenas de libros, igual que la doctora Pani, pero ¿cuál es la particularidad de esta? Y en tu propio paso por la Cancillería, Celia, ¿cómo ves este material como un instrumento práctico
para un estudiante, tal vez de relaciones internacionales, pero también para un diplomático en la práctica. Gracias. Muchas gracias a ustedes, agradezco, yo me sumo a los agradecimientos de Erika Pan y sobre todo a los dos presentadores por su muy cuidadosa, estoy muy sorprendida que con qué cuidado leyeron el libro, sus generosos comentarios, perspicaces, observaciones. Muchas gracias, en verdad. Habría que agradecer también en particular al canciller que tuvo la idea, a Marcelo Ebrard, y a Roberta Layú, que fue la que impulsó este proyecto. No nos acompaña hoy porque hubiéramos sido 4 los coordinadores y ya pues más que todos los demás, y eso nos resulta, pues vamos de 2 en 2, pero ella sin duda es una de las impulsoras más importantes de ese proyecto. Agradecer al Instituto Matías Romero justamente y a la MEXID, del que hablábamos hace rato, por su patrocinio. Saludo a Constanza García Colomé desde aquí, que siempre está pendiente de los libros en el Matías Romero, y nuestro reconocimiento también desde luego al Colegio de México y a Silvia Yorjuli, su presidenta, que acogió con entusiasmo y estuvo dispuesta a que este proyecto se anidara en el Colegio de México, y a la Dirección de Publicaciones que encabeza Gabriela Said por su labor editorial. Desde luego a Comexi y a la CEN por ofrecernos este espacio. A mí me gustaría compartir con ustedes 2 reflexiones brevemente sobre justo este libro, a partir de 2 preguntas. ¿Por qué los internacionalistas no estudiamos embajadores? ¿Y qué nos da, qué nos ofrece el estudio de los diplomáticos, en particular de los embajadores? Para contestar a la primera pregunta, yo creo que la naturaleza misma de nuestra disciplina, relaciones internacionales, no nos conduce a mirar embajadores. Se trata de el estudio de individuos en nuestro campo ocupa un lugar marginal en la disciplina en su conjunto. Lo que hacemos los internacionalistas, generalmente, casi todos, es estudiar la distribución de capacidades en el mundo, capacidades políticas, económicas, culturales, tecnológicas, las que puedan ser útiles para el ejercicio del poder, para a partir de ahí, a partir de ese diagnóstico, proponer hipótesis sobre los intereses nacionales y consiguientemente sobre la política exterior. O bien, estudiamos política interna, las características de los sistemas políticos, las preferencias o los valores de la sociedad, para desde ahí nuevamente plantear hipótesis que nos puedan decir cuál podría ser el contenido o la orientación de la política exterior de un país. Entonces, estas son las 2 variables que típicamente estudiamos los internacionalistas, y nos equivocamos a todas luces, porque es indudable que hay individuos, que hay personas excepcionales que logran interpretar con gran tino el contexto en el que les toca desempeñarse, que logran anticipar, ver venir crisis diplomáticas, crisis políticas, y con esa información y su intuición y su experiencia proponen soluciones a los problemas o avanzan positivamente el desenlace de un conflicto, etcétera. Es decir, nos equivocamos dejando fuera a los embajadores o las embajadoras, que son precisamente los que se encargan de interpretar la realidad y con frecuencia ofrecer buenas o malas alternativas de acción. Espero que este libro sea, aunque sea un modestísimo homenaje a los diplomáticos mexicanos y a los estadounidenses, y ojalá que constituya un pequeño avance, en efecto, en el estudio de estos personajes, de los embajadores que han tenido, sobre todo los norteamericanos, las embajadoras, tanta influencia sobre la política mexicana. Sí, sin duda, David, yo sí creo que sirve la lectura de este libro para entender un poco mejor la relación bilateral, la complejidad de esta relación, y quiero pasar ahí a mi segunda reflexión, que se refiere a qué aprendemos cuando miramos a los embajadores. Y yo creo que los estudios que se publican aquí, estos episodios diplomáticos, nos muestran con toda claridad el esfuerzo que hace el gobierno mexicano para lidiar con el poderío estadounidense, para contenerlo, para darle la vuelta, para aprovecharlo, desde luego, también.
pero me llama la atención que desde la perspectiva de los embajadores, la relación bilateral parece menos asimétrica de lo que tendemos a pensar. Es decir, estos ensayos nos ofrecen una manera distinta de mirar la historia entre México y Estados Unidos que no se reduce, y eso también lo comentaba Rafael Rojas, a las presiones, a las órdenes de uno y al acatamiento, a la aquiescencia del otro, que es la interpretación más popular de las relaciones entre estos dos países. La hipótesis de la claudicación, de la subordinación, de la sumisión, es tan popular que parece que no necesita documentación alguna. No hay que documentar nada, no hay que explicarlo porque así es y tal, se acabó. Y así, con esta creencia, perpetuamos la ausencia de estudios pormenorizados sobre justo la influencia de Estados Unidos en numerosas políticas mexicanas, sobre la capacidad de negociación de México, que también tendemos a soslayar. Pues no es ninguna, porque ya decidimos que se trata de una relación en la que uno manda y el otro obedece. Entonces, creo que este libro contribuye, ojalá que impulse el estudio de las relaciones entre México y Estados Unidos, estudios en los que la simetría del poder sea un punto de partida, no podría dejar de serlo, pero no sea el desenlace final de toda interacción, ¿no? Que no sea el final de la historia, porque entre el punto de partida y justo el desenlace final, entre uno y otro, hay un fascinante escenario cambiante de constelaciones geopolíticas, hay crisis que no se pueden prever, internas e internacionales, hay interpretaciones distintas de los cambios que ocurren de lo que está pasando y que ofrecen justamente las alternativas de acción, tanto para México como para Estados Unidos. Por eso creo que los internacionalistas deberíamos avanzar en el estudio de la historia diplomática, desde luego de la mano de los historiadores que nos rebasan con mucho en ese campo, y dejar atrás esta idea tan común de que no tenemos opciones, porque creo que este libro muestra que sí las hay, que hay numerosas formas de enfrentarnos al poderío estadounidense, y como bien recuerdan tanto el embajador Rosenthal como el profesor Rojas, esta relación nunca es estrictamente bilateral, y es a partir de ahí donde México justo adquiere una capacidad de negociación o un margen de maniobra que quizá de otra manera no tendría. Vuelvo a sumarme a los agradecimientos a todos ustedes y a saludar a quienes nos acompañan desde sus pantallas esta mañana. Recordarles lo que ya les han dicho, que el libro puede descargarse de manera gratuita muy fácilmente en el portal del Colegio Dirección de Publicaciones. Muchas gracias. Muchas gracias, Celia. Sin duda, el libro, yo reflexionando durante la lectura, que para muchos de quienes hemos sido servidores públicos y tuvimos a nuestro cargo la relación con Estados Unidos, en fin, el haber leído este libro hubiera sido sin duda muy útil. Yo creo que un aspecto que destila de este libro y que me parece que faltaría estudiar más, y es una invitación para un segundo libro, es el papel de la Cancillería mexicana. Porque uno lee los textos de los embajadores americanos, llenos en muchos casos de adjetivos calificativos. El nacionalismo es el más positivo de ellos, pero pues en muchos casos nos tildaban en el siglo XIX y quizá principios del XX de un pueblo bárbaro, de un pueblo limitado, sin capacidades, con todo género de deficiencias en el ejercicio de la acción gubernamental. Pero al final de cuentas, los propósitos de muchos de estos embajadores, posteriores a 1847, de ampliar el territorio estadounidense, se da por dos razones. Uno, porque el gobierno demócrata de la época no contaba con el apoyo de los republicanos, o el gobierno republicano de la época no contaba con el apoyo de los demócratas. Y entonces no había el consenso de los Estados Unidos. Pero al mismo tiempo, esta acción casi heroica de la Cancillería mexicana de ir, en el mejor de los casos, toreando la situación,
de ir aprovechándola, de irla moldeando, me parece que requiere de un estudio que apunta a lo que tú decías, Celia. O sea, la relación no es tan asimétrica como pensamos. Si lo fuera, pues estaríamos hablando quizá de medio territorio más conquistado por Estados Unidos. Entonces, creo que merece una atención mucho más cuidadosa, como bien mencionas. Y de hecho, una pregunta que nos formulaba Gabriel Rosenzweig es si se ha pensado hacer un estudio de los embajadores mexicanos en los Estados Unidos, y quizá no sea de los embajadores mexicanos, sino en general, de la reacción de la Cancillería y la posición de la Cancillería frente a la relación con Estados Unidos, que es mucho más sofisticada de la que los embajadores en esa época lograban identificar. Yo creo que es justamente a través de Thomas Mann y los más recientes que se han dado cuenta que si bien en México faltan capacidades en muchos casos, Carlos Pascual lo identificaba en los temas de Iniciativa Mérida, México se ha venido superando y es mucho más sofisticado en la relación de lo que se puede, o de lo que se puede colegir, digamos, de los minutas y de los textos que los propios embajadores americanos mandaban a su gobierno. En fin, simplemente un comentario que me parecía que quisiera yo hacer. No sé si hay algún comentario que quisieran hacer nuestros comentaristas o bien nuestras coordinadoras que nos acompañaron el día de hoy. Hay un sinnúmero de felicitaciones, de preguntas sobre si se va a hacer algún estudio adicional sobre las relaciones, sobre los momentos más complicados que se han vivido. No sé si alguien quiere hacer un comentario. Quizás, si me lo permite, Sergio, quisiera responder a algunas de las inquietudes que aparecen en el chat o en las preguntas respecto a esta cuestión que acabas de mencionar sobre el un eventual volumen sobre los embajadores mexicanos en Estados Unidos. Hay una iniciativa que se ha desarrollado en los últimos años de reunir a los embajadores vivos de México en Estados Unidos para conversar entre ellos sobre sus experiencias y quizás hacer algunas recomendaciones. Hasta donde yo sé, no se ha coleccionado esto en un volumen impreso o en una cosa escrita, pero quizás sería interesante que algunos de los actores que participan en esto pudieras sentarse y buscar la manera de juntar lo que se ha dicho. Creo que ya llevan 2 o 3 de estas reuniones en California y creo que podría ser interesante. Jerónimo Gutiérrez es uno de los que ha estado activo ahí, Roberta evidentemente también, pero sería para los últimos. Desafortunadamente, y como bien dice David, nosotros no somos muy dados a escribir memorias. La Secretaría de Relaciones Exteriores inició hace tiempo atrás un proyecto que a mí me parecía muy interesante, que era la historia oral de las relaciones, entrevistando a los principales actores para eventualmente sacar algo impreso sobre esas entrevistas. No sé si esto se sigue haciendo o no, pero es cierto que no hay mucho material escrito sobre lo que cada uno de los embajadores ante los Estados Unidos hayan podido dejar, y la verdad es que todavía estamos a tiempo con algunos de los que pues han sido actores en esto y que siguen vivos y a lo mejor están dispuestos a hacerlo. Muchas gracias. Muchas gracias, Andrés. No sé si alguien quisiera hacer algún otro comentario. Pues solo si Erika, Pani y Roberta Lajú y Paolo Riguzzi quieren, haríamos un volumen sobre los embajadores de México. Pero sí, desde luego que sería sumamente interesante y aprovechar que muchos de ellos todavía están por aquí, por lo menos guardar las entrevistas
para posteriores interpretaciones. Pero sí hay historia de los embajadores, de los más notables, en efecto, en la historia oral las historias orales del Matías Romero, y son fascinantes. La de Manuel Tello es muy agradable. La de Antonio Di Casa es espectacular. En verdad les recomiendo la lectura de ese libro. Y ahí falta, pues, el embajador Rosenthal, sin lugar a dudas. Estaba en ciernes una sobre del embajador y exsecretario Bernardo Sepúlveda. En fin, esa es una, siempre recomendé que se siguiera haciendo, porque creo que es valiosísima. Coincido plenamente. Yo no sé si tengamos tanto material como el que produce el gobierno estadounidense sobre nuestros embajadores, pero justo por eso hay que entrevistarlos, porque es probable. Ahora, es sorprendente lo que se encuentra en el archivo de la Secretaría de Relaciones Exteriores y la buena disposición. Los historiadores lo saben, desde luego, mucho mejor que yo, porque los miran, pero ahí hay una mina, ¿no es así, Erika?, de información que no está explotada, creo yo. Gracias, Celia. Rafael, ¿querías hacer una intervención? Sí, muy brevemente, para responder una pregunta que en el chat, donde preguntan cómo se trata en el libro la posición de Thomas C. Mann frente al 68, y en realidad en el libro Ana Covarrubias estudia la misión de Mann entre 1961 y 63, el embajador, ya cuando el 68 era otro, era Fulton Freeman, que no aparece en el libro. Luego del estudio de Ana Covarrubias sobre Mann, lo que viene es un estudio sobre John Gavin, el embajador ya en la época de López Portillo y los años 80 de Miguel Ruiz Cabañas Izquierdo. Y en el capítulo de Ana Covarrubias se concentra en la manera en que Mann lidió con la expulsión de Cuba de la OEA, con la crisis de los misiles en el Caribe y con el gran diferendo, el conflicto por la salinidad de los ríos Colorado y el Chamizal. Ese es el centro del capítulo de Ana Covarrubias. Muchas gracias. David, si eres tan gentil para cerrar, por favor. Muchísimas gracias, Sergio. No me extiendo los agradecimientos porque no terminaríamos, y además yo creo que el público aprecia en sus comentarios justo el esfuerzo hecho por los presentadores y por supuesto por las coordinadoras y todos los participantes en este libro. Yo quisiera destacar dos cosas en gran medida a raíz de las reflexiones de Celia Toro. Uno es, efectivamente, hay menos asimetría de la que uno pensaría, ¿no? Ya trabajando en la realidad, enfrentando los casos que, por ejemplo, tú como subsecretario, el embajador Rosenthal como subsecretarios, enfrentaron en el día a día. Y eso me lleva al segundo punto, que es esta relación bilateral. Sí es actuada por personas. Y esa es una esencia de la diplomacia, en donde al final la sensibilidad personal, el estado de ánimo, la personalidad, el momento de su vida, todos esos aspectos humanos terminan por impactar también en la actuación de cada uno de estos diplomáticos. Son institucionales, son obedientes, reciben instrucciones, o son todo lo contrario, pero su personalidad está ahí y le dejan una huella. Esto lo hace cualquier diplomático, y eso es lo que para la Asociación del Servicio Exterior Mexicano es importante, y nuevamente aprecio mucho que Comexi nos dé esta posibilidad, que el público aprecie que el diplomático de cualquier país es un profesionista que cumple instrucciones, que pone de sí, que requiere muchos conocimientos, que en los momentos claves es su experiencia con frecuencia la que guía el sentido común que le lleva a una decisión que procure la protección, el beneficio de los intereses del país que representa. Y eso lo hacen los diplomáticos americanos, los diplomáticos mexicanos y los de cualquier parte del mundo. Y creo que este libro ilustra muy bien, muy bien, lo que implica el ejercicio cotidiano de la diplomacia y cómo más allá de los acuerdos o de los grandes planes, la operación de esto cotidianamente, pues se da en las personas. En el caso de un embajador estadounidense en México, bueno, supongo que un embajador estadounidense en cualquier otro país, pero tiene
que coordinar la interacción de numerosas agencias del gobierno de Estados Unidos, como nuestro embajador en Washington tiene que hacerlo. Y eso quiere decir que buena parte de su día se va en limar asperezas, en reunir voluntades, en coordinar las personalidades que a su vez están cada uno con su propia representatividad adentro de esa oficina. Así es que a un embajador le toca muchas veces ser pues una especie de amortiguador que él logra encauzar el esfuerzo porque él tiene la visión completa y la responsabilidad completa, pero se opera por muchísimos actores. Y en la relación bilateral México-Estados Unidos, la cantidad de instancias oficiales del gobierno mexicano y de agencias del de Estados Unidos que interactúan cotidianamente es impresionante. Y entonces creo que este libro retrata justo el carácter personal, individual, la personalidad que se proyecta en el ejercicio cotidiano de la diplomacia. Y espero que los lectores lo disfruten. Y felicidades a todos. David, si me permites un rápido comentario. El embajador Landau, en una reunión que tuvo con el COMEXI, nos dijo que esta labor de coordinación de todas las agencias que están presentes en la Embajada Americana en México es una labor tan difícil y tan importante que absorbía un 80% de su tiempo. Y esto obviamente no era el caso cuando en el siglo XIX las embajadas no tenían mucha representación de otras agencias de sus gobiernos. Muchas gracias, embajador Rosenthal. Pues con esto damos por terminada la presentación del libro. De nuevo, agradeciéndole a las coordinadoras en este caso, que nos acompañan, por haber tomado a la SEM y al COMEXI como la plataforma para la presentación del libro. Este libro está a disposición en la liga que hemos presentado en el chat. Felicitarlas y felicitarlos a los autores por esta grandiosa obra, una obra fantástica. Y muchas gracias de nuevo a nuestros comentaristas y gracias al embajador David Nájera.